Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, les saludo en el nombre del Señor Jesús en esta tarde para poder hacer este video. Les saludo. Gracias al Señor, Él nos ha permitido poder, al igual que muchos de ustedes, estar este día viernes en la confraternidad, tanto en el norte, centro y sur. A nosotros nos correspondió la zona norte, estamos acá en Viña del Mar, en Santa Inés, en una de las dependencias del colegio. La verdad que la alcaldesa ha provisto de 3 establecimientos para realizar este evento, gracias al Señor. Lo tuvimos hoy día en la mañana, animosamente cantando la alcaldesa que fue reelegida por 4 años más en la alcaldía de Viña. Así que lo vamos a tomar un tiempecito para ver la lección, porque eso es lo que nos compete hoy en día. Un poquito tarde, pero con las actividades que hemos tenido en estos días, el culto comenzará en 1 hora más, así que vamos a alcanzar a ver la lección. La lección que tenemos para el domingo 3 de noviembre, la lección número 44, y voy a orar al Señor para que nos dirija en lo que vamos a hablar en esta hora. Amado Dios, te doy gracias, Padre eterno, por tu misericordia, tu bondad, esperando, Señor, que este estudio, este comentario bíblico, sea motivo de bendición y de ayuda a mis hermanos, mis hermanas, los pastores también, esperando, Señor, que este día domingo tengamos una hermosa lección de tu palabra, que cada día, Señor, nos dejas en una enseñanza práctica para nuestro quehacer. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a leer inmediatamente. La lección está en el libro de Josué, capítulo 13, versículos del 1 al 13 que leo inmediatamente. Dice así la palabra del Señor. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de Jeruseos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Abeos. Al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo. La tierra de los givitas y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Baal-Gaad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte, pues, ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual le dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Esbón hasta los límites de los hijos de Amón, y Galad, y los territorios de los jeruseos, jesureos y de los macateos, y todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó, mas a los jeruseos y a los macateos no los echaron los hijos de Israel. Bien, gracias al Señor. Tuvimos una pequeña interrupción, estamos en casa ajena, así que se entiende. Entonces, no me acuerdo si alcancé a terminar la lectura, pero el versículo 12 y el versículo 13 es muy importante, así que lo voy a leer. Dice,
todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los gesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Hasta allí está la lectura bíblica. Tenemos que decir que el capítulo 13 de este libro de Josué es donde comienza como la tercera parte en la división que tienen todos los libros, ¿ya? En la división de este libro de Josué, entre ellos tenemos, por ejemplo, en la primera parte del libro de Josué, en la preparación para entrar a la tierra de Palestina o a Canaán. En la segunda división encontramos la conquista de la tierra prometida. Y hemos ya revisado varias conquistas, varias guerras, aliaciones que se han aliado para pelear contra Josué y, bueno, obviamente Josué los ha vencido. En la tercera parte es la distribución de la tierra, o sea, del territorio conquistado. Y finalmente, ya en las lecciones que vienen, es el último mensaje de Josué antes de que él muera. ¿Ya? Entonces, retomando, decimos que el capítulo 13 hasta el capítulo 22, del capítulo 13 al capítulo 22, nosotros encontramos la distribución de los territorios por sus tribus. Es por eso que en el capítulo 14 encontramos la porción de Caleb, en el capítulo 15 encontramos los territorios para Judá, en el 16 los territorios para Efraín. No sé por qué aparece en este orden, pero me da la impresión, Judá es una de las tribus importantes, quizás la más importante, porque de ahí viene el Cristo, de la tribu de Judá. Y Efraín es una de las tribus guerreras más grandes que están situadas al norte de Israel. Luego está el territorio de Manasés y luego el de Simeón, de Zabulón en el capítulo 19, Isaacar, Asef, Neftalí y Dan. Son las tribus que aparecen en la distribución del territorio en el capítulo 19. ¿Ya? Entonces, volviendo, ¿no es cierto?, al capítulo 13, encontramos el territorio sin conquistar, dice el expositor bíblico. Territorio sin conquistar. En el versículo 1 dice, siendo Josué ya viejo, pero lo importante de este versículo 1 es lo que le dice, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Entonces ese es el tema. El tema es que hay tierra por poseer, territorio por conquistar, para terminar, como quien diría, el trabajo, hacer el trabajo completo, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, queda mucha tierra por poseer. Y de esto se trata, entonces, este tema, donde Josué lo que tenía que hacer era repartir la tierra, poseer la tierra por heredad que ya Dios le había dado a su pueblo. ¿Ya? O sea que digamos es como la fe es tener lo que aún yo no tengo, pero lo creo de todo corazón, es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Entonces uno se mueve de acuerdo a la promesa de Dios, ya, a la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque como podemos ver, todos los que habitaban, dice la Escritura, en las montañas, desde el Líbano hasta Mesrefot Maín, ¿qué dice el Señor? Yo los exterminaré. Entonces, la labor que aún quedaba, a pesar de que Josué ya era un hombre viejo, entrado en años, probablemente podría haber tenido entre 90 y 95 años, era repartir la tierra. Así le dice él. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Repártela en heredad. Ese era lo que él tenía que hacer, ¿ya? Aunque él era viejo, pero por ser viejo no significa que él no tenga una tarea que cumplir. Generalmente nosotros creemos que a cierta edad ya uno no puede hacer nada porque está viejo. Pero sin embargo, ¿qué edad tenía Abraham?
cuando sucede el mayor milagro. ¿Cuánto tenía? ¿100, 110 años? ¿Cuánto tenía su esposa? 90 años. Y es donde sucede el mayor milagro, la mayor bendición para él. Por lo tanto, ser viejo no significa que ya está obsoleto y que Dios no lo puede usar, o lo decimos de otra manera, no hay una labor que realizar o una labor que terminar. Entonces, ¿cuál era el mandato? Repartir lo que el Señor ya les había dado. Todos los príncipes, todas las naciones más fuertes, más valerosas, mire, si él, ¿qué es lo que hizo? Los juntó en una alianza para exterminarlos en una sola batalla. Entonces eso lo hace solamente el Señor. Así que no tenían grandes enemigos, grandes alianzas o ejércitos poderosos o reyes poderosos. Quedaban tribus que había que conquistar y tomar sus terrenos, ¿ya? Ahora, de la misma forma como lo hizo Moisés al otro lado del Jordán, en el versículo 8 de lo que nosotros hemos leído, dice: porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Es decir, el lugar geográfico que estaba al oriente, ¿ya? Que estaba del Jordán, ¿ya? Como dice aquí, heredad que le dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, al oriente. Ya se le había dado a estas tribus de Rubén, ya se las había dado de Manasés a la tribu de Gad, ¿ya? Entonces, eso es importante, es importante. El verso 12, por ejemplo, casi al final, dice, mire lo que dice: todo el reino de Og, porque desde el versículo 8, 9, 10, ahora empieza el escritor sagrado empieza a informar las tierras que habían sido entregadas antes del cruce del Jordán. O sea, lo que se lee de ahí para adelante hasta el 13 que hemos leído son los territorios conquistados antes de cruzar el Jordán, ¿ya? Por eso que el versículo 12 dice: todo el reino de Og. Bueno, el 11, el Galad, los territorios de los jeruseos, los macatateos, todo el monte de Hermón, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas. Y atención aquí, pues Moisés los derrotó y los echó. Y eso es lo importante. Eso es lo que hizo Moisés antes de cruzar el Jordán, antes de que Josué liderara al pueblo para que conquistaran la tierra. Moisés los venció y los echó. Y eso es lo que faltaba ahora. Eso es lo que no se estaba sucediendo en realidad, porque el versículo dice: más los jesureos y a los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Hasta allí quedó la lectura y nos da esta información de que no todos fueron echados, no todos fueron realmente derrotados. Entonces, ¿qué podemos decir? El enemigo hizo su parte, el enemigo hizo su parte, porque finalmente se mezclaron, quieran o no quieran, finalmente se mezclaron con los israelitas, y esa generación fue asimilada, para que el plan del enemigo es que el pueblo de Dios pierda su identidad, porque tanta idolatría alrededor, tantas costumbres paganas, tantas cosas, finalmente se asimilaron, se juntaron y finalmente perdieron su identidad. Entonces, es lo mismo que pasa hoy en día. Hoy en día pasa exactamente lo mismo en realidad. El enemigo también hace su parte, el enemigo también hace esto que se introduce, que le quita la identidad al cristiano. Nos parece finalmente que el mundo y las cosas que están en el mundo como que no son tan malas, ¿ya? Que como que es una exageración quizá, y perdemos la calidad de hijo y la calidad de un pueblo apartado para Dios, ¿ya?
El mandamiento, ¿cuál era? El mandamiento era muy claro. El mandamiento era exterminar y tomar su tierra, no negociar con ellos como lo hicieron los gabaonitas, tampoco ceder, pero ellos, del expositor dice, no lo dice la escritura, pero por lo menos no lo he encontrado, dice que a lo mejor estaban cansados de guerrear, cansados de pelear. Finalmente la batalla siempre el Señor le daba una tremenda victoria. Entonces, pero el mandamiento, claro, lo podemos encontrar a través de la escritura, cuando ellos van a ingresar a la tierra de Canaán, era no perdonar a ningún varón, inclusive en algunas ocasiones tenían que matar hasta los animales, ¿ya? Entonces, hoy en día ese es el mal que existe en las iglesias de hoy. Lo hemos escuchado muchas veces, hoy es más que ayer, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo hoy en día está dentro de la iglesia, ¿ya? Cohabitamos juntos, el trigo y la cizaña, en el mismo terreno, en el mismo campo. Por ejemplo, el versículo segunda de Pedro 2:19, voy a buscarlo rápidamente acá. No tenemos mucho tiempo en esta ocasión, en esta lección que Dios nos ha dado, pero me interesa leer esta lección de segunda de Pedro, capítulo 2:19. Aquí tenemos segunda de Pedro, capítulo 2:19, dice, les prometen, segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ¿ya? El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y esa era una ley que existía en ese tiempo. Ellos vencieron a sus adversarios y los hicieron, pagaban tributos, ya los esclavizaron, pero también sucedía al revés, muchas veces ellos mismos, estas tribus se hicieron fuertes y esclavizaron a los israelitas. Eso es lo que dice la historia en el libro de Jueces. Jueces es un libro donde el pueblo de Israel se olvida, entran en la idolatría, Dios levanta a los filisteos, a otras naciones y los esclavizan por mucho tiempo y tienen que sufrir hasta cuando ellos reconocen, lloran al Señor, el Señor les envía un libertador, el libertador los liberta de sus adversarios, ellos sirven al Señor por un tiempo, pero luego recaen nuevamente y así se produce esta cosa viciosa de que a veces, como la montaña rusa, a veces están arriba, a veces están abajo, después están arriba, después están abajo, no hay ninguna estabilidad. Y esto es lo que les pasaba a ellos en realidad, por eso encontramos mucha guerra después, ¿ya? Entonces, como digo, ese es el mal que muchas veces existe en la iglesia. ¿Cuál es la aplicación en este estudio que hemos leído, con nombres tan raros, difícil de leer? Es que tenemos que permanecer libres en la libertad con que Cristo a nosotros nos hizo libres, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando el Señor salva, el Señor perdona, entonces nosotros somos libres de aquel que nos tenía por esclavo. Éramos esclavos del vicio, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de tantas cosas, pero el Señor nos libertó y nos dio una tremenda victoria a cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, en todas las áreas de nuestra vida debe estar el servicio a Dios, debe estar el servicio al Señor, y porque de otra manera sería como esto que vemos muchas veces como una obra incompleta. Yo no sé si usted a veces ve hermanos que profesan nuestra propia fe, están en la iglesia, cantan, pero algo le falta. Como que falta que Dios siga obrando, decimos nosotros. Bueno, cuando el Señor cambia, cuando el Señor transforma, cuando el Señor hace que una persona nazca la vida de Dios, su vida queda rendida completamente al Señor. No hay nada más. Viene un proceso de santificación, pero no algo que nos esté llevando como cautivo, reo, a cometer lo que a Dios no le gusta, o que seamos esclavos del pecado, porque fuimos libertos de eso, fuimos libertos.
Entonces sería como una obra incompleta en realidad en el cristiano, y eso no existe en realidad, porque la obra que el Señor hizo es una obra completa. El sacrificio, lo vimos en el libro de Levítico, es una ofrenda del todo quemada, completamente, ¿ya? Entonces, como podemos ver aquí en este tema, una de las palabras clave o frases es: aún hay mucha tierra que conquistar. ¿Qué le parece a usted? Examine su vida, examinemos nuestra vida, examinemos el plan y propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros cuando nos salvó y nos perdonó. Estamos completos, nos falta algo más que hacer. Estas tribus cananeas que no fueron desalojadas, no fueron una espina en sus costados, fueron un dolor de cabeza, fueron un tremendo problema. Ya lo he comentado en otro estudio, la guerra de Israel con los gazatíes, los de Gaza, son los antiguos filisteos. ¿Ya? Nunca pudieron prácticamente desalojarlo, mucho menos exterminarlo, y hasta el día de hoy yo creo que Israel reclama ese terreno, porque esa tierra el Señor se la dio a ellos. Si hubieran hecho el trabajo completo desde el principio, no tendrían los problemas que tienen ahora, no tendrían los problemas en el Líbano, no tendrían el problema en las alturas del Golán, tanto hacia el occidente o al oriente no tendrían problemas, porque los límites de la tierra que Dios los dio, si usted lo ve en Deuteronomio, son mucho más de lo que tienen hoy en día, ¿ya? Entonces, por eso que dice que están allí, esto hasta el día de hoy, dice hasta el día de hoy. Entonces, es increíble en realidad como la Escritura tiene mucha razón, ¿eh? Entonces, asimismo hoy en día es con el creyente. Hoy en día quizás no tienen ídolo, no tenemos ídolo, pero hay muchas cosas que se han interpuesto entre el servicio a Dios, nuestra vida a Dios, y que se transforman en verdaderos ídolos. Además, hay cosas en nosotros que no han sido rendidas completamente al Señor y se levantan como obstáculo para que usted y yo sirvamos al Señor. Y esas áreas tienen que ser conquistadas, tienen que ser vencidas, desalojadas de nosotros totalmente. Por eso que hay cristianos que, como digo, no logran superar muchas situaciones en su vida en áreas que todavía están como esclavizados, ¿no? En todo su cuerpo. Esta es una alegoría en realidad a lo que Jesús dijo, porque no es algo literal. El Señor, ¿qué es lo que dijo? Si tu mano te es ocasión de caer, échala de ti, córtala, desarráigala, quítala. Si tu ojo es ocasión de caer, de pecar delante de Dios, quítalo. No lo haga usted en forma literal, no es que se vaya a cortar la mano, que a lo mejor tiene esa, es un ladrón, por decir. Bueno, en algunos países del Islam al ladrón le cortan la mano, pero esta es una metáfora, una alegoría, pero es el mismo mensaje. Por eso, si tu mano es ocasión de caer, échalo de ti. Échalo. ¿Qué tenían que hacer ellos con echarlos? Vencerlos, desarraigarlos, quitarlos, cortarlos. Eso es lo que tenían que hacer, porque es un tropiezo, es una dificultad para que ellos puedan servir al Señor. Entonces, por eso que en el libro de Jueces, como digo, está muy claro esa información. ¿Por qué? Porque ellos no hacían, en realidad, no cumplieron, no hicieron la pega completa, quedó como el edificio a medio construir. No sé qué le pasa a usted cuando ve una construcción que empezó bien, pero no se terminó, como que si no se hubiese terminado la obra. Entonces, nunca nosotros, en realidad muchos de nosotros, yo quisiera incluirme también, ¿no? Porque este tema a mí también me habla, ¿no? No hemos ocupado todo el territorio provisto para nosotros, todo lo que el Señor nos dio para tomarlo, para tomarlo con fe, porque el Señor ya lo dio. No se ha cumplido en nosotros todo el plan y el propósito divino en que es la intención de Dios con nosotros. Cuando nos llama, nos traza su plan perfecto y nosotros muchas veces no lo alcanzamos a cumplir, ¿ya?
estamos inclinados un poco a estar satisfechos. Lo poco que hemos hecho ya nos sentimos satisfechos, como que lo hubiésemos hecho todo y no hemos hecho nada. Por eso que el Señor nos dice, ustedes son siervos inútiles, aunque todo lo hubiéramos hecho a nuestro parecer, pero delante de Dios somos siervos inútiles porque finalmente es el Señor que lo hace en nosotros. Recuerde que nosotros somos vasos de barro, donde la excelencia es de Dios, el poder es de Dios. Entonces, ¿qué es importante en realidad para nosotros? El método de Dios, visto a través de estos versículos que hemos leído, el método de Dios es: yo los exterminaré, yo los vencí, tú reparte la tierra por heredad. Es como cuando el Señor dice, yo ya te lo di, tómalo. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, toca las aguas. Entonces eso nos hace ver que realmente hay muchas cosas que ya son nuestras, que ya nos pertenecen y solamente tenemos que tomarlas en el nombre del Señor Jesús. Como le dijo Pedro al paralítico, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Ya? En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda. Eso es lo que él tenía. Eso es lo que Dios le había dado. Eso es lo que su maestro Jesús le había dado. ¿Por qué? Porque él les dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces Pedro dijo, no tengo oro, no, pero lo que tengo te doy. Él tenía el poder de levantar a los enfermos, Entonces es sumamente importante que nosotros entendamos y saquemos esta lección práctica de esta lección. Por ejemplo, en el versículo 13 dice, más los jesureos, o sea, los de Jesur, la zona de Jesur, la ciudad, los jesureos. Ellos dice, y los maacateos, no los echaron los hijos de Israel. Fue un fracaso no haberlos echado. ¿Por qué? Porque finalmente uno revisando, mirando un poco las escrituras, estos fueron absorbidos, dice, no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas. ¿Y qué iba a suceder? ¿Qué pasa con eso? Que al habitar en medio de ellos, entonces ellos se iban a contaminar, ellos se iban a mezclar y de esa mezcla no iba a salir nada bueno, ¿ya? Finalmente uno puede encontrar en 2 Samuel 3:13, búsquelo usted allí, el rey David se casó con una princesa de Jesús. A ver, veamos 2 Samuel, estamos aquí cerquita, ¿no? 1 Samuel, 2 Samuel 3:3. Voy a leerlo, nos quedan algunos minutos para esta lección. 2 Samuel 3:3. Dice, y su segundo, Kiliab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. Lo voy a leer. Está hablando acerca de los hijos, ¿ya? Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Keriab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Ustedes deben conocer esa historia, ¿no? Que este hombre era muy malo y era muy egoísta también, ¿ya? Entonces, el segundo, que era de Abigail, así se llamaba la mujer de Nabal, que le dio un ataque al corazón y murió, el de Carmel. El tercero, está hablando de los hijos de David, Absalón. ¿De quién era hijo Absalón? Dice, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús, o sea, los jeruseos, los mismos que están acá. Con el tiempo se hicieron, en realidad se mezclaron y finalmente David se casó con una princesa de Jesús. ¿Qué es lo que tiene que ver esto? Usted sabe quién fue Absalón. Absalón, con la historia que nosotros conocemos, usó ese lugar, si uno sigue estudiando la historia,
de Absalón, se da cuenta que usó ese lugar Jesús para iniciar una rebelión contra su padre, que era el rey, y finalmente usted sabe cómo él terminó muerto. Absalón murió en realidad en su rebelión. Entonces vemos, si uno va hacia atrás, se da cuenta que si hubieran exterminado toda esa ciudad, no tendríamos un hijo de Absalón que era malo, que se rebeló contra su padre y quiso robarle el reino, ¿ya? Dios siempre tiene la razón, Dios siempre tiene la razón. El texto de Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el secreto, no seas vencido de lo malo. Tiene que haber una separación entre el bien y el mal. No pueden cohabitar juntos el mundano con el cristiano. Si se junta un mundano con un cristiano, lo que resulte de allí no va a ser bueno en realidad. Por eso que el Señor nos exhorta, y el tema central, como digo, en esta lección tiene que ver con la tierra que no ha sido conquistada, el trabajo que no se ha hecho bien, y esta aliación, amalgama, esta unión de dos culturas distintas, los hijos de Dios y los hijos del mundo. Entonces Dios nos bendiga. En esta hora, hasta aquí voy a dejar este corto estudio, pero que sirva de guía en realidad. Vencidos por el enemigo, Dios ordena repartir la tierra. Ya sabe, ¿por qué Dios ordena repartir la tierra? Todavía había gente, pero Él los iba a exterminar y ellos no lo hicieron. Y vencidos por el enemigo, cuando uno no cumple lo que tiene que hacer, finalmente el enemigo se levanta, el enemigo hace esta cabeza de playa en nosotros, ¿ya? El enemigo en realidad, porque nosotros tenemos esta lucha, esta lucha contra el mundo, el demonio y la carne. Y fíjese que la carne somos nosotros mismos. Si nosotros le damos cabida a los apetitos carnales, la carne se va a levantar como un poderoso enemigo, un gigante que no lo vamos a poder vencer. No lo vamos a poder vencer, y está en nosotros mismos. No hay que ir a otro lado ni encontrarse en otro lugar, está en uno mismo. Le llamo yo cabeza de playa porque los que entienden de guerra o algo así saben que un ejército para tomar otro país, y si atraviesa el océano y llega a esa tierra, lo primero que tiene que establecer es tomarse un pedazo de esa tierra para poder desembarcar. Eso se llama cabeza de playa. Entonces el enemigo tiene una cabeza de playa en nosotros, que es nuestra propia carne, que no le gustan las cosas espirituales, ya no le gustan las cosas espirituales. Entonces, por eso que tenemos que tener ese cuidado en nosotros. El Señor nos bendiga, nos ayude para conquistar. Como dice una alabanza, hemos llegado aquí para no retroceder. Dios no nos ha llamado aquí para retroceder, sino para siempre avanzar, y tomaremos todo lo que el Señor ya nos lo ha dado. Y tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Si hay un área en su vida que usted no tiene un control, un dominio propio, una victoria sobre esa área, que no sé cuál puede ser, quizá el orgullo, la soberbia, la vanidad, la mundanalidad, un vicio, no sé, pero esos son como los mismos estos enemigos, donde ellos no pudieron tomar posesión de la tierra completamente. El Señor nos ayude. El apóstol, él quería que el Señor Jesús creciera en él, que yo mengüe y él crezca. Finalmente el apóstol llegó a decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tiene todo el dominio y tiene todo el control de mi vida. Entonces, amados hermanos, amados pastores, Dios les bendiga. Ha sido un estudio que ha salido como con force en este día viernes. Pero gracias al Señor que lo he podido hacer aquí en la dependencia del colegio, mientras estamos en la confraternidad de ciclistas de la zona norte. Que el Señor les bendiga. Un cariñoso saludo a todos mis pastores que también están seguramente en algunas de las zonas del sur o del centro. Dios los bendiga, y esperamos poder tener nuevamente el estudio la próxima semana. Los que han poquitas lecciones, herencia de los levitas, estaremos hablando, porque ya les dije que estamos en un tiempo de tomar tierra, de tomar posesión, la heredad de uno, la heredad de otro. Me encanta la heredad de Caleb,
porque Caleb, ahí está, eso ya es para el 17 de noviembre, la herencia de Caleb, un hombre de fe. Dios honra a los que le honran. Caleb era tan anciano como Josué. Y él le dice, éramos jóvenes, recorrimos la tierra, ahora ya estamos viejitos, pero dame ese monte, porque el Señor dijo a través del siervo Moisés que todo lo que pisare la planta de nuestros pies será nuestro. Y él dijo, dame ese monte donde están los hijos de Anac, los gigantes. Y él los venció. No importa que eran gigantes, pero él se aferró a que el Señor le había dado toda esa tierra. Dios les bendiga, amados pastores, Dios les bendiga, mis estimados hermanos, y que tengamos un hermoso evento. Nos preparamos para el culto de la noche, el primer culto de la noche. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección.